Entretanto, las legiones romanas, defendiendo las fronteras imperiales, como lo hicieron durante los 2 siglos siguientes a la batalla de Accio, conservaron para la posteridad el don inapreciable de la civilización grecorromana, el respiro de la invasión exterior así obtenido debemos atribuir la romanización permanente de Francia y de España y la intensa, aunque más superficial romanización de Britania, la cual, aunque borrada por la conquista sajona del siglo V, nos ha legado la ciudad de Londres y nuestros caminos romanos. Protegidos por los dardos y los escudos de las legiones, los niños de las escuelas de Iberia y de Galia luchaban con la gramática latina. Desde entonces, el medio más rápido para obtener un éxito en el mundo, así como sus padres aprendieron del pueblo conquistador sus baños y teatros, sus banquetes y fiestas, sus anfiteatros y sus tribunales, o el ritual vacío y suntuoso demandado por sus dioses. Bajo la protección del escudo romano, el conocimiento del latín se difundía como el del inglés se ha extendido en India o como ha suplantado el uso de su lengua nativa en el inmigrante griego o italiano a los Estados Unidos. El latín significaba el acceso a los empleos públicos, a las dignidades, al renombre literario. Los miembros del orden senatorial, especie de pares imperiales, hablaban latín y vivían como los latinos. Los humildes germanos y britanos que servían de criados a los inválidos romanos cuando hacían sus curas en Wiesbaden o en Math, apenas si se ayudaban con algunos jirones de un vocabulario que el estudiante de Terencio o de Plauto puede identificar y en mayor escala a medida que surgían ciudades nuevas en las provincias y que recibían colonizadores de Roma, triunfaban hombres de talento notable, como un Lucano de Córdoba, un Apuleyo de la provincia romana de África, contribuyendo al esplendor de las letras latinas. Cruel y terrible como fue el proceso de la conquista romana, tuvo como consecuencias el bienestar y la prosperidad. Si algunas provincias como Recia y Britania permanecían en retraso, en otras, especialmente en Galia y en la Hispania meridional, el progreso era sorprendente. En ella se desarrolló durante los 2 siglos de la paz augustal una floreciente vida ciudadana que rivalizaba con la de la misma Italia. Viejas ciudades se ensancharon y se embellecieron, otras nuevas surgían de campamentos legionarios o respondiendo a las necesidades de la expansión comercial, de modo que el imperio vino a ser una gran asociación de municipalidades que tendían a asimilarse, ya que sus derechos y privilegios procedían de las colonias y municipios de Italia. Roma era el espejo de fascinación para los provincianos de León o Toledo, de Autun o de Zaragoza. Las diversiones, los quehaceres, los estudios de la capital se reproducían en las provincias. Si un libro era popular en Roma, el público letrado de León esperaba ávidamente recibir ejemplares y muchas villas, bien equipadas de Bética o de Provenza, debieron ofrecer al refinado visitante itálico una cocina y una biblioteca no del todo indignas de su bello, agradable hogar en el campo en los montes albanos. Tácito decía de sus compatriotas: aprecian la realidad del imperio, pero no se preocupan de su vaciedad. Constituía el secreto de la organización romana mezclar la diplomacia con la fuerza, no perturbar más que en la medida de lo necesario las costumbres locales, atacar solo aquellas formas de creencia religiosa que, como el culto de los druidas, tenían un objetivo político y mantener las viejas leyes e instituciones donde se consideraban buenas, como en Egipto o en Sicilia. Cuando los soldados habían cumplido sus carnicerías, el predominio militar pasaba a segundo término. Las legiones se empleaban en construir caminos, en levantar anfiteatros y acueductos y en general en ayudar a organizar tan rápidamente como fuera posible la fábrica material, en cuyo marco se hace posible la vida conjunta de una comunidad civilizada. Los grandes campamentos legionarios se hallaban en la zona fronteriza, y el viajero podía ir de Marsella a Boulogne sin ver el brillo de un solo casco romano. Parecía que semejante imperio era mantenido en cohesión por Roma, solo con los lazos invisibles del buen humor y de la buena voluntad. La época de los Antoninos fue considerada por Gibbon como aquella en que las condiciones en que vivió el género humano en Occidente fueron más felices que jamás lo hubieran sido antes ni lo fueran después. La presión de los bárbaros en las fronteras todavía no se había hecho sentir con toda su fuerza. El peso de los impuestos era todavía soportable. Una clase media sumamente culta disfrutaba de una rica herencia literaria en medio de grandes comodidades materiales. Se proporcionaba a las multitudes espectáculos y diversiones con gran prodigalidad.
las carreras de carros en el circo, los juegos de gladiadores y los combates de animales salvajes en el anfiteatro, y era fácil el acceso a los baños públicos, una extensa y agradable intercomunicación no perturbada por los modernos fanatismos de religión y de raza, de nacionalidad, lengua y color, existía de extremo a extremo del imperio. Al servicio de Roma, sirios y españoles, africanos y británicos se mezclaban sin dificultad y sin ofensivas distinciones. La tolerancia amplia y comprensiva era el símbolo de la época. Los pueblos del imperio eran demasiado parecidos a los romanos en raza y habían asimilado la cultura romana tan rápidamente para que fuesen mirados como inferiores. Las ciudades se gobernaban a sí mismas y gozaban de una cierta independencia. No había persecuciones religiosas, pues el panteón romano era hospitalario a todos los dioses forasteros. Todas las costumbres sociales se incorporaban al edificio en construcción del derecho romano, y era posible que coexistiesen las lenguas locales, la púnica, la licoania, la céltica, con la lengua franca del imperio, que era el latín. Existía ciertamente la crueldad, como existe ahora, pero los que sentían el humanitarismo podían observar la decadencia del tráfico de esclavos, que los libertos podían abrirse camino hacia la riqueza y la posición respetada, y que un esclavo podía alcanzar gran influencia como escritor en una sociedad cuyas carreras estaban abiertas al talento. Nadie temía por la suerte final del imperio, y todos tenían la creencia consoladora y universal de que el gobierno romano había de durar para siempre. Durante el siglo III se produjo un gran cambio. Después de la sacudida de la guerra marcomana se multiplicaron los síntomas amenazadores. Ya en tiempos de Augusto se había sentido gran ansiedad por la disminución de los nacimientos en Italia. Se trató de hacerle frente con medidas legislativas, pero mientras la natalidad aumentaba sensiblemente entre los judíos, los egipcios y los germanos, la italiana seguía decayendo. La devastación, resultado de las guerras continuas, la práctica del infanticidio, el aumento del lujo y del egoísmo, la incapacidad de la ciencia, tal como entonces se le entendía, para resolver los problemas sanitarios de las grandes ciudades, todo contribuía a minorar la fuerza de la población en los dos países más importantes del Mediterráneo. En la época de Marco Aurelio quedaba poco de la población civil de la antigua Grecia o de las mejores reservas de Roma y de Italia. Incluso entre los emperadores y sus familias se había perdido la voluntad de fundar grandes familias, y a estas tendencias desgraciadas se añadían pestes devastadoras que comenzaron en 166 de nuestra era, al retorno de las tropas de Avidio Casio de Oriente, y resultaron fatales, especialmente para los italianos. Era ocioso esperar que la defensa del imperio pudiese confiarse solo a ellos, y en la práctica se hacía así. Tropas auxiliares procedentes de los 4 puntos cardinales desde Palmira a las Islas Baleares de Germania y de Iliria ayudaban a las legiones en su labor de vigilancia y en sus operaciones, pero después de la guerra marcomana estas medidas no bastaban ya para satisfacer las necesidades crecientes del Estado, y entonces se inició una política dirigida a abrir las puertas del imperio a la colonización, y grandes grupos de guerreros bárbaros fueron invitados a establecerse en los amplios territorios vacíos dentro de las fronteras romanas. Una vez iniciado el proceso de infiltración siguió, y desde el principio del siglo III las grandes tradiciones de la civilización grecorromana fueron protegidas casi exclusivamente por tropas de origen extranjero, que vivían con sus familias una vida semicivilizada en los campamentos permanentes a lo largo de los confines del imperio. Los cargos de más responsabilidad en el ejército y en el Estado eran desempeñados por hombres sin una gota de sangre itálica en sus venas. Los dos mejores generales de Marco Aurelio eran sirios. En el siglo III, un emperador fue sirio, otro árabe, un tercero era un africano salido de una familia cuya lengua materna era el púnico. El africano fue Septimio Severo, elevado a la púrpura por las legiones de Panonia en 190 de nuestra era, y que murió en York el año 212. Su nombre debe ser conocido en Inglaterra porque, reparando la valla de Adriano entre Solway y el Tyne, aseguró a Britania una centuria de paz. El siglo III de la era cristiana es memorable por la obra de dos grandes juristas romanos, Ulpiano y Papiniano, ambos de origen asiático.
así como por un último y brillante florecimiento de la literatura griega, ilustrado por las profundas obras místicas del filósofo alejandrino Plotino, que armonizaban las creencias cristianas con el pensamiento platónico. Era una época de gran confusión y desdicha, durante la cual se hacía cada vez más dura la presión de las tribus bárbaras sobre las defensas del imperio y que llegó a su punto crítico a mediados del siglo, cuando los godos, pueblo nórdico de rubios gigantes, después de saquear cuanto era codiciable en los Balcanes, se apoderaron de Crimea. Y después de entregar al pillaje diversas ciudades importantes del Euxinio y del Asia Menor, coronaron sus correrías piratas incendiando el gran templo de Artemis en Éfeso. Entonces también Tarragona, en el corazón de la provincia española, fue saqueada por bandas de francos procedentes de Germania, y los alamanes pasaron a sangre y fuego los valles del Ródano y del Po, y a la vez Antioquía, la clave del poder romano en el este, era dominada unas veces por un rey de Persia y otras por una reina rebelde de la ciudad de Palmira, en el desierto. Era un tiempo de agudas discordias civiles, de colisiones entre emperadores rivales y entre ejércitos rivales, con lo principal de la autoridad usurpada por las legiones de Panonia, entrenadas en la vida dura de la frontera danubiana, y por soldados ilíricos que de cuando en cuando encontraban placer en elevarse hasta la púrpura. Pero, por graves que fuesen los peligros que acosaban al imperio romano del siglo III, la tarea de la defensa se realizaba, aunque a menudo pareciese a los contemporáneos que la Galia se desprendía del imperio, que el este escapaba a la autoridad romana o que todo el mundo greco-romano era oprimido y arruinado por la barbarie. Sin duda se evacuaron muchas posiciones avanzadas, desde la Selva Negra y la llanura de Transilvania. Las legiones retrocedieron hacia el Rin y el Danubio, y es significativo de la inseguridad creciente que Aureliano, 212-275, el insigne soldado que arrojó a los germanos de Italia y restauró la disciplina en la Galia y en el este, creyó prudente fortificar la ciudad de Roma. Entretanto, en esta época de angustia, el mundo mediterráneo se hallaba cada vez más preocupado por la obsesión de la vida de ultratumba, el viejo paganismo del pueblo romano, que aún tenía gran vitalidad en los poblados montañeses de Italia. Era una creencia amable, amoral, tolerante, libre de la vigilancia de sacerdotes o de las vejaciones de inquisidores, fácilmente armonizada con fiestas y diversiones populares en las que intervenía activamente, pero desde mucho tiempo había cesado de atraer a los temperamentos refinados o a las mejores inteligencias. No respondía a ninguna de las necesidades más profundas de la conciencia humana, ni satisfacía a las demandas del intelecto. Para los hombres y las mujeres más reflexivas constituía un alimento más vigoroso y satisfactorio la filosofía, que desde los días de Zenón y de Epicuro se había ocupado cada vez con mayor intensidad de los problemas morales. Antes de que el cristianismo se convirtiese en una religión europea, las personas cultas del imperio romano se hallaban familiarizadas con la concepción de una fe monoteísta y de una vida abnegada. En la sociedad del siglo II, el filósofo ocupaba un lugar perfectamente determinado, el del consejero espiritual, de médico de las enfermedades espirituales, desempeñando muchas funciones que luego realizaron los confesores de la Iglesia romana. Bajo los peores tiranos romanos, los filósofos estoicos habían poseído la suficiente valentía para decir lo que pensaban y para defender la plena dignidad del hombre, y si la fuerza de la razón hubiese constituido un apoyo adecuado para la fragilidad humana, la más noble contribución que el mundo pagano podía ofrecer al arte y a la ciencia de vivir rectamente hubiera conseguido tener una influencia permanente en la sociedad humana. Pero al hombre mediterráneo, sediento de color, de imágenes y de consuelo, no podía satisfacerlo por completo un sistema de austero monoteísmo y de ética razonada. El mundo romano se inclinaba con interés creciente hacia los cultos ardientes del este, como los de Isis y Serapis, o de Mitra, el dios soldado que ofrecían a todos, por humildes fueran en su condición o en su inteligencia, los beneficios de misterios purificadores y la esperanza de la vida eterna. La batalla final del cristianismo se dio en realidad contra esas creencias orientales más que contra los dioses olímpicos de Homero. Los adoradores de la Isis egipcia, de la Frigia Cibeles y del persa Mitra compartían muchas creencias que luego se hallaron en el sistema de los cristianos. Creían en la unión sacramental con el ser divino mediante un casamiento ritual, o más simplemente mediante la comida ceremonial de la carne del dios.
El viejo enigma del nacimiento y de la muerte, de la fertilidad y de la decadencia, de la simiente que florece y de la flor que vuelve a convertirse en semilla, se hallaba siempre presente ante la imaginación del Este. Un Dios que muere entre lágrimas y lamentaciones, pero que resucita entre gritos de alegría, era uno de los rasgos centrales de estos cultos de los misterios orientales. En tan simbolismo, los devotos de Mitra y de Isis encontraban una garantía para la fe en la última liberación de la muerte.